Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver, vamos a hacer el UDC de la máquina de la cinta de traslación y elevación, pero programándola de otra forma, para que vean que no hay ningún problema. Entonces, abro el nuevo UDC. eh, Vamos a ver que funciona. Entonces le coloco un WordPad. Le pulso la F, le doy de escala 0,25 o 0,3, ¿vale? 0,3, 0,3, 0,3. Bueno, el caso es dársela un poco más pequeña. Vamos a ver. Bueno, ahí puede estar. Bien, pues si ahora lo ejecuto, vemos que, bueno, la cinta de elevación en el punto de traslación está aquí y está en la planta cero. Si le digo traslación, se me va hasta aquí. Se me ha ido esta fotocélula, se me ha puesto aquí. Si le digo que vuelva, vuelve. Si le digo que adelante, va adelante y me llega a detectar la fotocélula. Si le digo atrás, se va la fotocélula, me detectará la siguiente. Ahora, bueno, le digo adelante un poco para no equivocarme después. En analógicas le digo un 2, se me irá de la planta 0 a la planta 1. Si le digo un 4 se me irá de la planta 1 a la planta 2. Bueno, si yo le digo aquí que se vaya hasta allá, se me va. O sea, ningún problema. Avance, le digo a la planta 0. Bien, pues con esto vemos que perfectamente funciona. Entonces, vamos a ver la programación. Si venimos aquí, aquí vemos que no tenemos ninguna lista de parámetros ni en ningún sitio, ¿vale? Vemos que no hay ninguna pestañita a la derecha en ningún sitio, todas, o sea, partiendo de la base, he quitado las pestañitas a la derecha. Bueno, a esta cinta únicamente le he implementado este panel. Le voy a hacer visible, ¿vale? E invisible otra vez. Este panel es para que me lo detecten eh, los, los dos inductivos que tengo, ¿vale? Porque voy a hacer que estos inductivos vayan por programa y estos inductivos vayan por detección, simplemente por hacerlos distintos. Entonces, bueno, si yo me voy aquí a GraphCode, bueno, en primer lugar iba a hacerlo todo aquí en el mismo, pero he preferido distribuirlos para, digamos, para que esté más ordenado, más claro, porque el GraphCode meter muchos en una misma pantalla pues resultaría un poco engorroso. Y esto lo he hecho todo con GraphCode. Entonces, bueno, pues aquí tenemos movimiento del plano del motor, le doy una velocidad de 0,2 tanto con avance como con retroceso. Por otro lado,
con la fotocélula de traslación origen FT1, si no hay fotocélula de traslación de origen y tampoco hay fotocélula de traslación de destino FT2, entonces o bien no hay entrada digital de planta 0 ni de planta 1 ni de planta 2, ¿vale? Hacemos una I que no hay de ninguna de las tres y hacemos una I que no hay de ninguna de las dos. Si ocurre cualquier cosa de estas, entonces el fijador lo pongo a 1 para que me sujete la caja a la hora de moverse y la caja no se me vaya de la cinta. Después, esto lo tenía antes ya, la entrada analógica, si está por debajo de 0.02 digo que está en la planta 0, si está entre 1.98 y 2.02 digo que está en la planta 1, y si está entre 3.98 y 4.02 digo que está en la planta 2, con lo cual en la planta 0 es con la entrada analógica a 0, en la 1 con la entrada analógica a 2 con una tolerancia, y en la 2 con una entrada analógica a 4 con una tolerancia. Esto general para todos. Entonces, ahora para la cinta, lo que hago es, cuando se activa la salida digital de traslación 1, entonces mueve la cinta. ¿Y cómo la mueve? En el eje Z y con una velocidad de 1, y la mueve a la posición 2.3. Y con la T2, cuando se produce, ¿vale? El trigger es por el disparo, ¿vale? Entonces cuando está la T2 y además se dispara, es decir, solamente para no tener que estar constantemente con la T2 activa o con la T1 activa, le digo, con el disparo, ¿vale? Pues cuando ocurren las dos cosas se activa y además está justo cuando se activa, hago un movimiento. Esto podía haber quitado la AND y haberlo puesto directamente, pero bueno, y lo muevo al destino menos 2.2. Bien, esto en cuanto a la cinta, que es el movimiento de traslación. En cuanto a la banda, que es el movimiento de la textura, si con la salida analógica de avance, con la salida digital de avance o con la salida digital de retroceso, la textura se mueve en Z 0.1 o menos 0.1. Después el motor. El motor, aquí no le he metido nada. Comencé a meterle y se lo puse en otro sitio. Fotocélula 1. La fotocélula 1, con el sensor de la propia fotocélula 1, que esto me viene aquí en nodes, aquí, fotocélula 1 sensor, ¿vale? En todos igual, ¿vale? Al hacerlo en el elemento, cuando vengo en nodes, aquí está el elemento y me da las opciones, ¿vale? Entonces en sensor entra digital FC1, fotocélula 1. En fotocélula 2 exactamente lo mismo, pero con la fotocélula 2. En el inductivo 1 exactamente lo mismo, pero con la FT1, que es la fotocélula de traslación origen. Con el inductivo 2 exactamente lo mismo. Con el elevador, cuando la salida analógica PI, ¿vale? Cuando se produce un cambio, le da acción al movimiento con una velocidad de 1 y anima el eje Y. ¿A qué destino? Al que le indica la salida analógica, PI. Y después la posición que recibe, en donde está, me la pone en la entrada analógica EPI. Eso en cuanto al elevador. Y el fijador, pues nada,
el fijador lo tengo aquí en el main, ¿vale? En el main, este sería el motor, ¿vale? Que lo podía haber puesto ahí. Y el fijador, como ya lo hemos visto, es este, ¿vale? Es este. Que al verlo así, al hacer minimizar y maximizar, las líneas se me van, pero vamos, se ve perfectamente que es esto, ¿vale? Las muevo un poco y se ven perfectamente dónde viene cada una, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? Entonces el fijador me vendría de lo que he explicado antes y el motor de donde he explicado antes. ¿Vale? Con lo cual, esto podía haberlo puesto aquí, pero no lo puse porque como en general en el vídeo anterior lo había hecho por gráficos y lo puse aquí, pues no lo he movido por eso. Entonces, bueno, con esto vamos a ver cómo funciona, que lo hemos visto ya. Voy a acercar pulsando la S. Entonces, bueno, voy a ir un poco a la izquierda pulsando la D, con la A a la derecha. Entonces, si me voy aquí, entra el fijador, que no lo vemos porque no hace ninguna salida digital ni ninguna entrada digital. Con este viene aquí se mueve hasta que llega a la fotocélula. Cuando llega a la fotocélula y lo paro yo, vale, se mueve hacia la izquierda, vale, sube a la planta 2 o a la planta 4 directamente, me da igual. Puedo ir de la 4 a la 2, a la 0, a la 4, o si yo quiero decirle, por ejemplo, a la 3, pues también iría a la 3. Lo que pasa que no se encontraría en ninguna planta, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos dos formas distintas de construir este sistema. El sistema de cinta con traslación y elevación, además de la función cinta. Bueno, podríamos hacerlo de una tercera forma, que sería con script, o podríamos ya integrarlo en la programación de una máquina a elección. Bueno, pues todo esto nos lo permite Machine Simulator. Como vemos, Machine Simulator no es que nos permita hacer esto, sino que nos lo permite hacer de varias formas posibles, cada uno como más cómodo se encuentre. Como vemos por gráfico, pues es bastante intuitivo. En los gráficos normalmente te viene, bueno, pues esto por ejemplo, Digital Output vendría de aquí, Digital Output, ¿vale? El plan de movimientos, pues vendríamos aquí en componentes, ¿vale? Aquí como es en general me salen todos, ¿vale? Y entonces tendríamos en plane y plane movimientos, ¿vale? Y así sucesivamente. El grab, el fijador, pues el nodo, componentes, está el fijador y grab, ¿vale? Bueno, la comparación es función matemática, digital input, analog input, compara. Bueno, esto es general. Si nos vamos a la cinta, el movimiento este vendría de cinta. Como vemos, ya solo nos aparece una parte, ¿vale? Y le diríamos movimiento. Si queremos leer la posición donde está, podríamos decirle, aparte de que te lo da el movimiento, pues con get movimiento, en fin,
podemos usar varias cosas. Lo bonito es ir probando, ir viendo qué es lo que hace cada cosa. En textura, por ejemplo, pues si nos vamos a nodos banda, la textura, cambio de textura o textura scroll, que es para visualizar el movimiento, ¿vale? Pues ya está, podríamos incluso cambiar de textura, cambiar el modelo, en fin, en función de lo que sea, está preparado pues para hacer cosas, porque no solo es para una banda, sino puede cambiar la textura de cualquier otra cosa, ¿vale? Esto en cuanto a la banda. El motor no tiene nada, lo tiene en el general. En fotocélula 1, bueno, pues el sensor que me viene de aquí, fotocélula 1 de sensor, el fotocélula 2 exactamente igual, los inductivos lo mismo, el elevador, bueno, pues el movimiento del elevador pues me vendrá aquí, movimiento, ¿vale? Lo demás ya es normal, el trigger me viene en función, trigger. Bueno, entradas y salidas tanto digitales como analógicas las tenemos aquí y me parece que hemos visto todo, porque el fijador no tiene nada aquí, pues ya está visto todo. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.